Nosotros no hacemos pacto con comunistas. El zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. Son chinos, son todos iguales. ¿Quién se abre para nosotros? ¿Quién nos permite comerciar? ¿Quién nos compra nuestros productos? Hoy China. Hoy China. Y China. Y China. Y China. Antípodas, atando cabos al otro lado del mundo. Bienvenidos y bienvenidas, soy Diego Varela Calzada y esto es el estreno de Antípodas, atando cabos al otro lado del mundo. En esta primera entrega nos vamos a centrar en China, porque haremos un repaso a la historia y la actualidad de las relaciones entre esta nación milenaria y los países del Río de la Plata, Argentina y Uruguay. También vamos a estar hablando de la actualidad de estos vínculos y qué es lo que puede suceder a corto y mediano plazo. Todo esto, claro está, haciendo foco en entender cómo se maneja diplomática y comercialmente el gigante asiático, a fin de poder entender mejor cómo es su estrategia que despliega como potencia sobre este rincón del planeta. Las relaciones de China con Latinoamérica estuvieron fuertemente marcadas, como casi todo en aquellos tiempos, por la Guerra Fría, y de alguna forma se pueden considerar como un indicador de señales de resquebrajamiento de la lógica bipolar que dominaba la segunda mitad del siglo XX. Arrancaremos conversando con César Mayoral, doctor en Relaciones Internacionales y ex embajador argentino en China, entre mayo de 2008 y enero de 2011, cargo que ocupó luego de haberse desempeñado como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas entre 2004 y 2007. Mayoral nos detalla algunos de los hitos fundamentales en la construcción de estos lazos. El vínculo bilateral con China actual, y esa China de Mao Zedong que toma el poder definitivamente en el año 47 y después de la larga marcha, no tiene relaciones con la Argentina diplomáticas hasta que cuando se produce una resolución en las Naciones Unidas en el año 72, si no me falla la memoria, desaparece la China nacionalista de Naciones Unidas, empezaba a surgir como surgían todo, era más que todo curiosidad de cómo era esa China, cómo había sido la larga marcha, discusiones acerca de qué diferencia había entre el revisionismo soviético y el comunismo chino. Era toda una cosa de intelectuales y sobre todo de jóvenes que querían participar en política, entonces la palabra Mao, la palabra China estaba presente. Se hizo una relación fundamentalmente para poder tener una buena relación comercial. China, los chinos comunistas no quedó, los chinos de Mao Zedong no querían ir a ningún país donde hubiera oficinas o representaciones de la China nacionalista. Entonces, esa encargaduría de negocios cumplió un papel de empezar a abrir, pero desde el punto de vista de las relaciones exteriores reales, ¿no? De la realpolitik, prácticamente no había nada. El mundo se iba ampliando, las Naciones Unidas de 34 países ya estaban en 60, o sea, era un proceso irreversible, parecía la amplitud para lograr, y el que hace el paso para la iniciación de las relaciones bilaterales es el general Lanusse, que era el presidente argentino de facto en el año 1972. Hasta el año 72 prácticamente no había ninguna relación. Los dos países en el 72 nombran embajadores. Lanusse, como todos los militares argentinos, tenía una visión mucho más. En el 73, Perón envía a su mujer y a alguien más, no recuerdo, a tomar contacto con los chinos un poco antes de que el peronismo ganara las elecciones. Entonces empieza a tomar conciencia el pueblo argentino o los dirigentes de que el peronismo, si gana las elecciones, va a tener una relación más cercana a China que la que tenía hasta ese momento. Eso no fue posible porque ese peronismo de Perón duró muy poco, Perón muere en el 74, pero se establecen relaciones, empieza a haber un camino de acercamiento. Aunque, digamos, la dictadura militar, ya al final, Videla, que era el presidente, hace un viaje a China. Es el primer presidente argentino que va a China. Paradójicamente es un dictador. Y después casi todos, o todos los presidentes menos Duhalde, han viajado a China. Se daba cuenta la clase dirigente de que China iba a ser un actor internacional mucho más importante de lo que había sido hasta ahora, y por lo tanto la Argentina no podía ignorar
el crecimiento y el poder que iba a ir tomando China en ese mundo nuevo, donde no había las diferencias que habían existido durante los 30 años anteriores. Cambió las relaciones de poder y cambió la sociedad, y también eso cambió el mundo. China cambió el mundo, en el sentido de que hoy es el segundo poder universal. Sí, es el país que más exporta del mundo, el que más importa, el que tiene la mayor cantidad de inventos tecnológicos por año, el que vende más autos eléctricos a otros países del mundo. O sea, tiene un conjunto de cifras que demuestra la presencia de China que cambia el mundo. Luego de esta mirada histórica, pasemos a la actualidad, porque está claro que el diálogo entre Argentina y China es uno de los temas del momento. Le consultamos a Mayoral sobre cuál es su mirada acerca de la política exterior del presidente argentino Javier Milei, y en particular sobre este comienzo turbulento del vínculo con China a partir de las polémicas declaraciones que realizara ya en la campaña. Bueno, como utilizando un término de él, yo diría que él no la ve a la política exterior. No ve el arco, porque desde su inicio como candidato y en su programa de televisión, cuando era muy requerido porque era un showman que dijo que eran comunistas asquerosos o asesinos, no me acuerdo cuáles términos tan finos que usa, pero lo cierto es que él tiene una actitud muy terminante con China, y después tiene peleas con muchos países, con muchos dirigentes, pero son cosas personales que te han llevado a que la relación en este momento España no tenga embajador en la Argentina, cosa inusitada, ¿no? Y con China creo que él ha ido virando a su pesar, o no sé si a su pesar, pero de alguna manera, antes de ingresar al poder, era la frase de los comunistas asesinos, de que el Estado argentino no iba a participar, un disparate total que también lo dijo su canciller, que el Estado argentino no iba a participar en el comercio exterior de la Argentina con China. Iba a ser todo comercio está de alguna manera determinado por las reglas que el Estado pone. Argentina es un país importante de Latinoamérica para nosotros. La relación de nuestros países en los últimos años ha crecido a un ritmo muy veloz, especialmente las relaciones económicas financieras. China es el segundo socio económico más importante para Argentina a nivel mundial. Es su segundo mercado de exportación más grande. Esto refleja la importancia de esta relación económico-financiera entre ambos países, aunque por supuesto que no se limita solamente a la relación comercial. Palabras de Luan Yang-sang, director de investigación del Departamento Internacional del Partido Comunista Chino, para el documental Sorprendente Argentina de la televisión pública argentina en el año 2021. Pelearse con China es pelearse con uno mismo. Pero eso no había ningún elemento como para decir solamente que había tenido una buena relación con el peronismo anterior. Él quiso dar vuelta a la tortilla y todo lo que se hacía de un lado ahora lo quiere hacer del otro. Pero no hay un motivo real. China hizo la ruta de la seda, la Argentina la había firmado, o estaba concretando su firma, y digamos eso se interrumpió con la llegada de Milei. Ahora con lo del swap vamos a ver qué pasa, porque China ha sido muy dura en no renegociarlo y lo obliga a pagarlo de acá 26. Y tiene que pagar a partir del año que viene la Argentina 500 millones, no sé si cada 2 meses o cada 4 meses. Entonces, digamos, el enredo sigue existiendo. Él podrá hacer declaraciones con las cuales los chinos no van a contestar. China no va a ser como Sánchez, que le va a decir, lo va a ignorar si el conflicto sube. Digamos, los chinos no se pelean mucho, se pelean una sola vez. La pelota está en el campo argentino. La Argentina le ha pedido y China le ha pedido a Milei que vaya allá a hablar y explicar por qué fue lo que dijo. Milei, y sobre todo una cancillería que está conducida por gente que no conoce la política exterior. Una ministra que dijo que los chinos eran todos iguales. O sea, si uno tiene una conducción que no sabe o no le interesa o no aprendió, es muy difícil que la cancillería funcione bien. Aparte, si para los diplomáticos de carrera estos cambios brutales es muy difícil de digerirlos. Entonces, digamos, esto ha mermado mucho la tarea diplomática. En Naciones Unidas hace mucho, yo estuve
en el Consejo de Seguridad, que se dura 2 años, y la Argentina hace mucho que no está. Prácticamente no ha presentado su candidatura por hace 10 años. Entonces eso es la merma, y aparte con el presidente actual mucho más. Porque digamos, él viaja y llega a los países, llegó a Alemania sin una delegación, sin un plan comercial, sin una idea de para qué estaban. Entonces, y era obvio que no podía decir mucho. Si había dicho que el socialismo había hundido al mundo y lo iba a recibir un primer ministro socialista, es muy difícil hablar, ¿no? Es muy difícil establecer. Entonces, él no sabía qué le iba a decir Scholz. Scholz lo recibió y seguramente no le habrá dicho nada para defender al socialismo, porque sabe que Alemania, al lado de la Argentina, pesa muchísimo más y no va a romper lo poco que lo necesita por unas palabras de un presidente transitorio. Creo que los diplomáticos argentinos hoy están a la deriva, y la Cancillería argentina, el único juego grande que entra es enfrentamientos que Milei produce con un montón de países, entonces tiene que ir a apagar incendios. También le consultamos a Mayoral acerca de cómo visualiza el futuro de las relaciones, teniendo en cuenta dos modos de trabajar tan diferentes y las necesidades que cada uno de los países presenta. Si Milei quiere una Argentina lejana de China, China va a esperar. Sabe que si su poder sigue aumentando, el próximo presidente va a tener que hacer todo lo distinto a lo que hizo Milei con respecto a su relación bilateral. Lo espera. ¿Cuánto tardará? 4 años. Bueno, 4 años, 8 años. Pero digamos, o él mismo va a tener que cambiar. O sea, Milei puede cambiar, porque ha cambiado tantas veces que puede cambiar de nuevo. Sobre todo con el tema del swap, que lo tiene agarrado muy fuerte, porque la Argentina hoy el problema que tiene es un problema de la falta de dólares. Si no se los da China, no se le da el Fondo Monetario, no crece el comercio, ¿dónde van a salir? Cruzamos el charco y ponemos ahora la mirada en Uruguay, donde vamos a encontrar una peculiaridad bien relevante. En cuestión de 35 años, el país pasó de ser uno de los estados más rezagados en cuanto al vínculo con China, en comparación con el resto de Latinoamérica, a establecer alianzas estratégicas muy importantes, para de alguna forma hacer honor a eso de ser oriental. Tendrán a partir de hoy un nuevo rango en su relación bilateral, con la firma de más de una veintena de tratados y memorandos por parte de los presidentes Luis Lacalle Pou y Xi Jinping, que van a permitir avanzar en una nueva asociación estratégica entre el país sudamericano y China. Diseñarán un marco político común para lograr una relación más estrecha y multidimensional en una variedad de áreas que van desde el comercio y las inversiones hasta la educación y el deporte, pasando por la ciencia y la tecnología. El nuevo vínculo incluye además la firma, como les decía, de 24 tratados y memorandos que imponen nuevas y mejores condiciones de intercambio en sectores clave para la economía del Uruguay, como son el agro y las energías limpias. Fragmento de un informe de Canal 26 de Argentina publicado en noviembre de 2023. Nos comunicamos entonces con el politólogo Andrés Raggio, doctorando en Relaciones Internacionales, investigador especializado en asuntos asiáticos y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Para ir tirando de la madeja, nos brinda algunos apuntes relevantes sobre cómo fue el desarrollo de las relaciones chino-uruguayas, para nada exentas de trancas y dificultades. A ver, primero que es una separación muy importante que tiene que ver con lo que es el establecimiento de las relaciones diplomáticas formales y las relaciones en general, de lo que puede ser un análisis multidimensional. En lo estrictamente político, Uruguay tuvo relaciones desde el 3 de febrero de 1988 con China. Fue uno de los últimos países de Sudamérica en tener relaciones, lo cual sí era cierto retraso en comparación con Sudamérica. Sin embargo, y manteniéndonos en la misma dimensión, existen así antecedentes de relaciones o de acciones, mejor dicho, a nivel político entre ambos países. Tal vez la más importante se da cuando se cumplen los 10 años de la República Popular, en 1959, que una delegación de diputados con representación parlamentaria de todos los partidos, de hecho uno fue un diputado muy famoso en Uruguay, que es Hernán Michelini. Esa visita fue muy particular porque Uruguay no tenía relaciones con China. De hecho, en su vuelta hicieron una charla en el Paraninfo, en la Universidad de la República, y publicaron sus apreciaciones en un libro, y básicamente son las mismas apreciaciones que cualquier extranjero que visite por primera vez China puede apreciar.
Ellos se explayaban sobre lo increíble que era la fuerza trabajadora china, la potencia que se venía asomando ya desde los 50s. La venta de lana fue el factor más importante para generar relaciones diplomáticas. El sector lanero en Uruguay era muy fuerte, más que ahora, que es más el cárnico, y fue un encargado a Beijing. Se dice que se reunió con Zhou Enlai, con Mao, pero eso no se puede verificar. Pero sí existen telegramas, de hecho yo poseo una copia, donde se comenta lo que se habló, las potencialidades de compra, los precios, etc. Es decir, existían ciertas relaciones, pero no formales. El retraso de las relaciones diplomáticas se frustra al principio de la década de los 70, cuando ya Argentina, Brasil y Chile reconocen a China, pero ese intento se frustra por motivos internos, que todavía hay que estudiar, insisto, pero sí existen, y la dictadura militar en Uruguay era más papista que el Papa. La dictadura de Pinochet en Chile mantuvo las relaciones con China, que había establecido Allende. La dictadura argentina mantuvo relaciones con China y el Uruguay no se quería relacionar con comunistas. Sin embargo, también se sabe que hay un fuerte lobby taiwanés que promueve que esto suceda, hasta el día de hoy. No en Uruguay, sino en Paraguay, en algunas islas del Caribe y hasta ahora en Guatemala. Hay un caso bastante paradigmático que fue a finales del 87, cuando Uruguay estaba a 2 meses de tener relaciones diplomáticas y se venía discutiendo desde la entrada a la democracia. Es decir, el 1 de marzo del 85, Julio María Sanguinetti se reúne con una delegación de la República Popular en Uruguay. O sea, y ya le había adelantado a los representantes de Taiwán que Uruguay iba en el camino de tener relaciones con China, que no había vuelta atrás, que era una decisión tomada desde el principio. Y esa contrafuerza, ese intento de no tener relaciones con China continental, generó incluso el apoyo de 50 legisladores en el Congreso a finales del 87, es decir, a 2 meses de tener relaciones diplomáticas formales, entre ellos el que fue después el presidente, Lacalle Herrera. Ahora bien, eso no implica cierta anti-China o rechazo a lo chino, sino que es multifactorial como todo. Si por tomar una dimensión, tal vez la cultural, el Uruguay es un país históricamente bastante xenófobo y racista, donde ya de finales del siglo XIX existía una ley de migraciones muy dura, donde se le prohibía el acceso a clases medias y bajas, y decía algo así como de arreos asiáticos y africanos. Entonces, ya desde hace mucho tiempo la entrada a asiáticos siempre fue muy compleja al Uruguay, y la modificación sustancial respecto a esto recién se dio en 2008, que de hecho no funcionaba ya en el siglo XX, pero digamos que en los papeles estaba totalmente desfasado. Entonces, además es una sociedad cerrada, pequeña, donde digamos no pasan cosas tan importantes del mundo en el país, también tenía cierta restricción a la entrada de asiáticos, sobre todo chinos. Y al mismo tiempo un factor exógeno, que de hecho yo lo estudié en su momento muy parcialmente. Hay un efecto en lo que tiene que ver con la migración china, que es como una especie de efecto spillover o bola de nieve, donde cuando un chino viaja al exterior y se asienta, suele llevar a parte de su familia, y donde le va bien, lleva más familia y más familia y más familia. Eso no se da en Uruguay, ni siquiera en Montevideo, y cuando se da, es un proceso trunco que se termina trasladando a Buenos Aires. Culturalmente hay una lejanía que no solo es idiomática, es que no hay, o hasta hace muy poco, ni siquiera comida china en el Uruguay. A diferencia de lo que uno puede encontrar en Perú, lo que uno puede encontrar en Panamá, en México, donde es bastante común y es parte de la gastronomía, en Uruguay no lo es. Hasta el día de hoy, la mayoría de la población no puede agarrar 2 palitos, no está acostumbrada a comer comida china. Pragmatismo y visión a largo plazo son 2 de los aspectos centrales que siempre se destacan de la forma de hacer China. Andrés Raggio nos profundiza sobre esto. Estamos todos de acuerdo de que China es pragmática, estamos todos de acuerdo que le da igual qué pensás. Eso no quita, como pasa en la vida misma, que uno tenga amigos, pero que también tenga colegas, que también tenga socios, aliados, pero que no son amigos necesariamente. Y en eso el pragmatismo chino es muy evidente. El comercio va primero, los intereses van primero, pero yo creo que es algo que debería analizarse independientemente de China. Los intereses de los estados están siempre por detrás, a veces están mal los de los gobiernos, pero en el caso de China es muy evidente y siempre está en lo comercial primero. Pero ese pragmatismo chino viene desde la década del 50, cuando China de alguna forma estaba enemistada con la Unión Soviética, estaba enemistada con Estados Unidos y tenía que promover una especie de tercera vía, y el movimiento de no alineados le dio esa oportunidad
Yo creo que ha sido una muy buena estrategia china desde el punto de vista de su efectividad. Ahora, desde el punto de vista de la conveniencia, para nuestros países, América Latina, Argentina, Uruguay, quien fuera, ya es más complejo. Hay una cuestión que tiene que ver, que cuando uno más dependiente de algo es, o de alguien, es más complejo el actuar de forma independiente. Y creo que ese es un punto a trabajar. En el caso de Argentina, ahora, China, a pesar de querer cobrar lo que se llama swap financiero, que es yo te doy yenes para que vos los uses cuando los necesites, pero vos después me tenés que comprar a mí, no ha cortado con la necesidad argentina, es decir, China le sigue otorgando nuevos plazos. Yo creo que China no se quiere hacer responsable de la debacle eventual del gobierno actual argentino. China con México se lleva muy bien, a pesar de que México tiene fuertes restricciones de relacionamiento comercial con China. Se lleva bien con Chile, que históricamente ha sido más de centro-derecha que de izquierda. El pragmatismo es evidente y no se constata ni por inversiones, ni por apretar a la hora de pagar esas inversiones. Y sí se constata que tiene que ver más con las necesidades chinas, a dónde se canalizan esas inversiones, que por el tipo de gobierno que tenga. Viniendo hasta el presente, debemos señalar que la última década estuvo marcada fuertemente por el estrechamiento de los vínculos comerciales entre los países, con un intento de tratado de libre comercio como punta de lanza, en el contexto de un bloque regional que no ve con buenos ojos la idea. Que lo mejor es que avancemos en un tratado de libre comercio como Mercosur, que es lo que estamos haciendo con la Unión Europea. Pero si tenemos en cuenta que la República Popular China presentó hace 6 años al Mercosur la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio y el Mercosur aún no le ha respondido, ni siquiera diciéndole que no, sería muy bueno que en la próxima reunión lo analicemos en profundidad, veamos la posibilidad de avanzar en conjunto, pero mientras tanto Uruguay va a explorar en ese camino que hemos trazado la posibilidad de llegar a un tratado de libre comercio con China. Palabras del expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en el año 2016. Es que son dos voluntades que coinciden pero no pueden ejecutar. Es un problema regional para el Uruguay, no es un problema propio del país, a pesar de que sí existen diferencias a nivel interno. Pero básicamente desde el 2012, cuando China, Wen Jiabao en su momento, el premier chino, se reunió con el Mercosur, con Venezuela suspendida, y le propone generar un área de libre comercio. Que en aquel momento estaba José Mujica, Cristina Fernández y Dilma Rousseff. Y estaban todos de acuerdo, pero se sabía que eso iba a ser muy difícil, sobre todo por la reticencia del sector industrial de Brasil. Esto lo retoma Uruguay, le parece muy interesante una propuesta, sobre todo por ser el primer socio comercial del país, y se lo propone directamente el Uruguay a China en la visita a Tabaré Vázquez de octubre del 2016, en una visita súper recordada porque fue donde Uruguay estableció asociación estratégica con China, se cerraron un montón de acuerdos de diversa índole, no solo comercial, que de alguna forma fueron las que sentaron las bases de un nuevo escalón en las relaciones. Sin embargo, la promesa que a todo el mundo llamó muchísima atención fue que el propio presidente del Uruguay dijo que ese tratado se iba a cerrar en 2 años, para el 2018, que era cuando se iban a cumplir 30 años las relaciones entre Uruguay y China. Hasta ahí, todo bien, a todo el sistema político llamó la atención, incluso el presidente actual del Uruguay, Lacalle Pou, decía que era una barbaridad, que era imposible que fuera tan rápido. O sea, posteriormente, cuando hubo un cambio de gobierno, los mismos argumentos los dice la oposición cuando era gobierno y viceversa, que no podía ser sin el Mercosur, que eso era lo que iba en contra del espíritu político de Mercosur y que iba a generar problemas con los vecinos. Eso decía en ese momento Lacalle Pou, y ahora es lo contrario. Es decir, esto no se ha logrado cerrar porque ni Argentina ni Brasil coincidieron en aprobar estas negociaciones con China. Es muy difícil que se logre porque hay sectores muy poderosos dentro de Brasil y Argentina que lo permitan. Tendrían que coincidir básicamente 2 grandes liderazgos de centro-izquierda de la región y que estén dispuestos a asumir costos de firmar un acuerdo de libre comercio que ideológicamente es pesado para la izquierda tradicional. Como dice el dicho, se precisan 2 para bailar tango. Bueno, acá no. Acá se precisa que también alguien ponga la música y no le impidan bailar. O sea, los dos están de acuerdo en que quieren lo mismo, pero China lo que sí sabe es que si Uruguay lo plantea en el Mercosur va a generar problemas y no quiere ser la nación que genere esos problemas. Sin embargo, por otros lados, el Uruguay ha encontrado buenas concesiones con China. Lo que uno tiene que tener con China son protocolos de acceso
sobre todo para los que son productos alimenticios. Entonces, hay protocolos sanitarios y fitosanitarios, muy importantes. Entonces, no es que uno firme un tratado de libre comercio y exporta cualquier cosa. Además de tener el tratado, tiene que tener un protocolo de acceso. Ese protocolo de acceso puede demorar entre 2 años o 7 o 10. O sea, demora. Y el Uruguay sí, desde el 2000 en adelante, ha firmado una infinita cantidad y renovado protocolos de acceso. Es decir, Uruguay tiene buen acceso a China. Por eso es su principal socio comercial. El trabajo futuro, sentando sólidas bases y con paciencia, acompañados de un té chino, como debe ser, parece ser la política de Estado que Uruguay se viene planteando en las relaciones con China. Esto podremos seguir testeándolo aún más si en 2025 el país, que actualmente es gobernado por una coalición de centroderecha, volviera a virar hacia el progresismo, algo que recién se decidirá en las elecciones generales de octubre o el posible balotaje que sería en noviembre. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera entrega de Antípodas. Soy Diego Varela Calzada. Me encuentran en Twitter como Diego Gravesen y les esperamos en un próximo episodio. Antípodas, atando cabos al otro lado del mundo.